comienzo al culto que a Dios le dedicamos. He dicho en otras ocasiones que el culto tiene un significado muy grande e importante en la iglesia y especialmente individualmente para cada creyente. En la antigüedad, cuando se cometía una falta, había que buscar un animal y tenía que ser específicamente conforme a lo que Dios había establecido para que pudiese ser acepto por Él. De acuerdo a los estudios que he tenido, se reunían a veces más de 20,000 personas y hacían filas con sus animales para llevarlos a los sacerdotes y así apaciguar, detener la ira de Dios. Nosotros hemos tenido el privilegio tan grande de Dios habernos provisto, nos ha provisto su Cordero. Y de una vez y para siempre, Él fue sacrificado y a nosotros se nos ha dado la bendición tan grande de que ya no tenemos que buscar un animal, no tendríamos que hacer una fila, sino llegar al templo y presentarnos a nosotros mismos. Dice la Escritura, como sacrificio vivo, santo, porque hemos dejado todas las demás cosas y hemos querido que nuestra mente, nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, nuestras emociones sean puestas en el altar de la adoración, de la reverencia, del temor y experimentar el favor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Como he dicho en otras ocasiones, hay ángeles observándonos, mirándonos, escuchándonos y alegrándose, porque hay un grupo de hombres y de mujeres que, dejando todas las demás cosas, quieren darle culto y honra al que se la merece. Saludamos a los que por medios de comunicación nos ven y nos escuchan, y esperamos que todo lo que aquí hacemos sea de bendición a sus vidas. Hoy estudiaremos del libro de los Hechos. Le llaman los Hechos de los Apóstoles, principalmente de Pedro y luego de Pablo, pero hemos también llamado los Hechos
del Espíritu Santo a través de sus siervos. Y el tema de la lección del estudio es la predicación del Evangelio a judíos y gentiles. La verdad central, el perdón de los pecados y la vida eterna están disponibles para todo aquel que cree que Jesucristo, que cree que en Jesucristo hay salvación. El versículo que desearíamos que la audiencia se lo memorice, en Hechos capítulo 13, versículo 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, refiriéndose a Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. El cuerpo bíblico se encuentra en Hechos capítulo 13 a continuación, todo en el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces también los llamaron y oraron, y se pusieron las manos y lo detuvieron. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían recibido juntamente con él en Galilea y Judea, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pide ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: nosotros a la verdad es necesario que primero la palabra de Dios y no juzgáis dignos de la vida eterna. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban
discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este privilegio de ser la iglesia que en este momento, desde este templo, oh Señor, nos dedicamos para darte culto, porque eres digno lo que has hecho, Señor, lo que nos has dado, lo que de ti hemos recibido, te lo agradecemos en grande manera. Bendice los hermanos que nos ayudan en la tecnología, quien nos va a ayudar y a dirigir en la adoración. Bendice, Señor, los que han llegado y están prestos para recibir. Bendice los que en la audiencia, oh Señor, están en expectación de una manifestación gloriosa y poderosa del Espíritu Santo en sus vidas. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestro hermano Pizarro. Amén. Siempre, todos los días de su vida, ¿verdad? La mía también. Yo no me quiero quedar atrás. Yo quiero bendición también. Qué bonito y qué bueno se siente saber que vamos a la casa del Señor y tener la certeza de que Él está aquí. ¿Verdad? De que vamos a verlo, lo vamos a sentir y así lo vamos a glorificar. Aleluya. Vamos a comenzar adorando al Señor con el primer corito. Aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. Como el coro decía, yo siento paz y siento
y es un gozo que me quema. Y por eso yo quiero compartir en esta noche, porque yo no puedo pasar desapercibido este gozo. Ustedes bien saben que hace unos cuantos meses yo había pedido oración y el pastor oró por mí en representación de Jonathan, mi sobrino, que estaba padeciendo del cáncer. Le hicieron unas radiografías y salió que tenía cáncer en el cuello y le pasó al pulmón izquierdo. Después, entonces lo pusieron en un tratamiento. Hace por ahí como un mes y medio o 2 meses le hicieron otro examen y le salió que el cáncer había reducido mucho, pero el resto que quedaba, el oncólogo y los doctores se tenían que reunir para decidir si lo operaban. Pero yo le dije, Jonathan, tú tienes que confiar en Dios, tú no puedes dudar, tienes que ponerlo como seguridad que Dios ya hizo la obra, Él no la va a hacer, Él ya la hizo, porque hay mucha gente que está orando por ti. Entonces, pero él seguía insistiendo, ay, yo me voy a sanar, yo no me voy a morir. Y yo, Jonathan, por favor, cálmate, lo que tú tienes es una ansiedad muy grande. Bueno, pero después entonces le dijeron que tenía que ir para otro, lo pusieron en un tratamiento, y hace un mes le hicieron otra radiografía y le dijeron que lo tenían que operar. Pero entonces decidieron que no, que iban a esperar otro mes y medio. Y ayer fue para otro examen, otra radiografía, y hoy le daban los resultados. Entonces, hoy fue con los resultados. Él, bien gozoso, me llamó, pero yo no escuché mi teléfono porque yo estaba trabajando. Pero cuando salimos, yo le dije a Wanda, Jonathan me llamó y mi hermana, ¿qué pasaría? Entonces llamé a mi hermana y me dijo, no, es que te quería dar una noticia. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo que Jonathan salió limpio. Y Wanda y yo estábamos, gloria a Dios, aleluya. Yo sentía como un escalofrío en todo mi cuerpo de la alegría que yo tenía. Es un gozo. Y yo dije, yo tengo que testificar porque yo no puedo dejar pasar esto. Porque como dice la Biblia, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero de todas maneras yo les pido ese favor que sigan orando por él. Porque de todas maneras piensan hacerle una operación porque tiene unos nódulos, o sea, una masa en el pulmón. Entonces ellos quieren estar bien seguros de que eso ya desaparezca por completo. Pero le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Es bueno ser el Señor, a Dios sea la gloria. Vamos a rapidito continuar con el próximo corito, todo lo bueno que tengo. Regocíjate y canta. Regocíjate y canta. Me lo dieron último, perdón. Regocíjate y canta, perdón. Bueno, sabemos cosas, ¿verdad? Pero bueno,
leer la palabra del Salmo 11 y mientras lo buscamos le voy a pedir al hermano Edwin que dé una oración por la palabra. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, Señor de infinita bondad y misericordia, delante de tu santa y divina presencia en esta noche, para darte gloria, para darte honra, para darte alabanzas y darte adoración, porque tú eres nuestro Dios. Señor, te damos gracias, oh Dios de la gloria, por esta salvación tan grande que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. Oh Dios, y también te damos gracias por esta palabra poderosa, oh Dios, que ha de ser leída. Gracias por ella, oh Dios, porque es palabra de vida eterna. Señor, y te pedimos que nos ayudes a amarla, a guardarla, a vivirla, a practicarla, Señor, y a compartirla con otros, para que sepan y entiendan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice, para gloria y honra de su nombre, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tendieron el arco, disponen sus saetas sobre la puerta, para saquear en oculto a los rectos de corazón. Y si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus bárbaros examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento. Abrasador será la porción del celis de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para conectar la ofrenda, hermanos, cantamos el último corito, todo lo bueno que tengo. Gloria a Dios. Te ha dado todo en su amor.
Alabado sea Dios. Qué bueno cuando hay gozo, cuando hay gratitud, agradecimiento. Queremos unirnos a Amparo y a su familia, porque su sobrino estuvo aquí con nosotros y le aprendimos a amar y a estimar, y nos causó cierta tristeza cuando nos enteramos de su condición. Pero él un día llegó a la oficina triste, preocupado, pero el Espíritu de Dios en ese momento me hizo saber que ministraría y obraría en el cuerpo y en la vida de Jonathan. Y cuando oímos a Amparo, que también lo trata como si fuera su hijo y se preocupa y se interesa por el bienestar de él y de su familia, ella se goza cuando recibe la buena noticia de cómo Dios está ministrándole y obrando para su gloria y para su honra y beneficio de Jonathan. Y así esperamos que el Señor, que hizo milagros y que comisionó a sus apóstoles y discípulos y aún a la iglesia, y que a través del Espíritu Santo ha impartido dones para que la iglesia pueda y tenga de quién depender y qué recibir. Bueno, vamos a la lección, al estudio bíblico de esta semana. El tema es la predicación del Evangelio a los judíos y a quién, y gentiles. Siempre me ha gustado definirles y darles no solamente el significado figurativo o representativo, sino aún a veces literal, tal como a veces en los diccionarios de la Real Academia o bíblicos implican el significado de la palabra. Y cuando hablamos de la predicación, sabemos que es la proclamación, es el comunicar, usando todos los medios que hemos tenido posibles, de que la humanidad escuche las buenas nuevas. Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Y quién fueron los primeros en dar las buenas nuevas? ¿Se acuerdan ustedes? Los pastores. Los ángeles a los pastores. Los pastores las recibieron, pero los primeros en proclamar buenas nuevas fueron los ángeles. Eso está en Lucas
en el capítulo 1, ustedes van a poder encontrar que fueron los ángeles que le dijeron a los pastores: he aquí, os damos nuevas de gran gozo, que sería para todo el pueblo. ¿Cuál fue la segunda persona en proclamar el Evangelio? ¿Tienen una idea? Bueno, porque si no nos dilatamos. La segunda persona fue el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor fue quien comenzó. Juan el Bautista proclamó, indicó que no era él, sino que tras él vendría o estaba el que proclamaría. Pero quien proclamó las nuevas fue el mismo Señor. Luego, entonces, fueron los apóstoles, los terceros en proclamar las buenas nuevas. El grupo se dividió como el libro de los Hechos. Si ustedes estudian, el libro de los Hechos está mayormente dividido en dos partes. La primera parte, quien más se menciona, ¿es quién? Pedro, el apóstol Pedro. Pero luego entra en el escenario, en acción, Pablo. Ya vamos luego a definir un poquito acerca de él. Pero después de los ángeles, después del Señor, después de los apóstoles y discípulos, y en especialidad Pedro y Pablo, la responsabilidad más grande la tiene la iglesia. Todo creyente, todo el que ha recibido y experimentado lo que son las buenas nuevas del Evangelio, asume en sí la responsabilidad de compartirlas con otros. Ahora, dice a judíos. ¿Quiénes son los judíos? Rapidito, si quieren compartir, si quieren. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, los judíos generalmente se le llama a los descendientes de ¿qué? Abraham. ¿Ah? Abraham. De Abraham. Ok. ¿Por qué? ¿A quién dijo? Judá. Judá era uno de los hijos de ¿quién? De Jacob. Era uno de los
12 tribus. Antes, al grupo de las 12 tribus se le llamaba ¿cómo? Ay, no me digan. Israelitas. ¿Por qué se les llamaba israelitas? Por Jacob. Porque a Jacob se le cambió el nombre de Jacob, que implicaba o significaba las características que en él habían tomado preponderancia, dominio, engañador, suplantador. Tenía unas características de lo que llamaríamos del hombre viejo. Hasta que tuvo un encuentro con alguien. ¿Con quién tuvo él el encuentro? Con un ángel. Y mientras estudiamos las características y funciones o ministerios de ese ángel, como que pensamos que era el logos, la palabra que se manifestaba y hacía lo que los demás ángeles no podían hacer porque no tenían la autoridad. No se le delegaba ciertas autoridades y funciones que solamente las tenía el ángel de Jehová. Por ejemplo, este ángel que les menciono es el único que recibía adoración. Los demás ángeles no podían, ni en el tiempo del Antiguo Testamento, ni aún en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de alguien que quiso adorar a un ángel? Juan, en la isla de Patmos. Se le aparece un ángel y Juan quiso postrarse y él le dijo: no, yo soy igual que tú. Yo no puedo recibir adoración que le corresponde a Dios. Ahora, se le cambia el nombre a Jacob, pero no fue solo el nombre. Se le cambió la personalidad. En el nombre iba incluido lo que de ahí en adelante él sería. Y para que no se olvidara, ¿qué le hicieron? Ese ángel le dio un apretón en la cadera que se la descoyuntó. Y desde entonces Jacob andaba cojeando. Andaba cojeando. Ahora, de ahí en adelante, los descendientes de Jacob, las 12 tribus, entonces se les llamaba israelitas, descendientes
ahora no de Jacob, de Israel. ¿Qué significaba el nombre Israel? Significaba príncipe de paz. Anteriormente, Jacob había creado unos conflictos, pero bien serios y graves, porque engañó hasta su propio padre. Ahora, noten ustedes algo, porque lo criticamos por estas cosas que hizo. Pero Jacob, desde antes de nacer, Dios había visto en él una disposición de servirle a Dios diferente a la actitud de su hermano Esaú. Entonces, saben que eran gemelos, ¿no? Y que Jacob, en la matriz de la mamá, le daba problemas a Esaú. Al extremo. Bueno, la mamá se quejó a Dios. Le digo, esto es una situación, esto es una batalla que yo tengo en la matriz. Y Dios le dijo, es que hay dos naciones. Y luego, ¿qué pasó cuando nacieron? ¿Sabe lo que pasó? Que Jacob no quería que Esaú naciera primero. ¿Sabe lo que hizo? Lo agarró por una pierna, queriendo echarlo para atrás, para él querer salir primero. Entonces, se convierte en Israel. Israel tiene 12 hijos. Hay uno que se llama Judá. Y Judá era también de estos que en él tenía el sentir, pero un sentir bien profundo por las cosas de Dios. En una ocasión, los 9 hermanos quisieron cometer un crimen. ¿Se acuerdan ustedes? Quisieron matar a José. Y Judá intervino. Fue el que le dijo, ¿por qué no lo echamos en ese hoyo que hay ahí? En esa cavidad que hay ahí. Era un hoyo que cuando llovía se estancaba el agua y de ahí le daban a las ovejas. Y Judá dijo, vamos a ponerlo ahí, que se ahogue. Pero la intención era, cuando se retiraran los hermanos, ir y sacar a José. Tienen que ver por qué llega entonces Dios a tener en esa grande estima como la tiene con todos aquellos que en ellos está ese sentir de agradar a Dios. A veces tienen unos problemas, tienen unas crisis, tienen dificultades, tienen situaciones, pero en ellos está el deseo, yo quiero agradar a Dios, esto me cuesta, esto me va a pasar, esto me va a suceder, tengo que confrontar esto, pero
Yo quiero que Dios se agrade de mí. Entonces, fue el que dijo, bueno, ¿por qué no lo vendemos? Vamos a vendérselos a estos mercaderes de esclavos. Porque dijo, a lo menos le salvo la vida. Pero hay algo más. ¿Recuerdan después que muere Saúl? Entonces se divide el reino, porque el hijo de Saúl, del rey Saúl, no quería, y después, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Salomón, después que Salomón muere, el que iba a heredar el trono, los ancianos y líderes de Israel se reunieron y vinieron y le dijeron, oye, sostuvimos a tu papá, pero nos costó mucho. Salomón tenía que cada tribu, una vez al mes, tenía que sostenerle el palacio con todos sus súbditos. Entonces, llegaron a sentir que eso era una carga. Entonces, al hijo de Salomón vinieron y le dijeron, nosotros sostuvimos a tu papá, pero quisiera que nos ayudara, que los impuestos son muchos. Y entonces, ese joven se reunió con los demás jóvenes y consultó con ellos, y ellos le dijeron, oye, ¿cómo va a ser? Si les permiten lo que ellos quieren y las fiestas nuestras, los banquetes nuestros, ¿de dónde vas a sacar para que hagamos las fiestas como las estamos haciendo? Entonces fue ¿y sabe lo que le dijo? Le dijo, le voy a duplicar. Entonces, los líderes de 10 tribus decidieron dividirse. Entonces se le llamó el reino de ¿dónde? Del norte y el reino del sur. Del norte Y el del sur. y 2 tribus que quedaron. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que estaban en el sur, se unieron, y las del norte se rebelaron aún contra Dios, porque comenzaron a hacer un altar en la parte norte, en el área que luego conocemos por Samaria. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la samaritana? Y la samaritana le dijo, esto aquí es un conflicto que yo no lo entiendo. Porque ustedes los judíos dicen que hay que ir allá a Jerusalén. Entonces, nosotros aquí decimos que es allá en el monte donde se edificó un altar en el tiempo de los reyes de Israel. Porque entonces la parte del norte se quedó con el nombre de Israel y la parte del sur con el nombre de los judíos.
porque eran de Judá. De ahí entonces es que toma preponderancia. ¿Por qué? Porque había sido a David que Dios le había hecho la promesa de que de su descendencia le daría un Mesías, un rey. Entonces, se establece entonces los de Judá y los de Israel. Ahora, hay que entender esto, se lo estoy ahí triturando, porque luego viene el conflicto de que los de Israel eran invadidos por Siria, Asiria, Persia, todas las demás naciones venían, invadían al territorio de Israel y se llevaron a los jóvenes y a las señoritas y se casaron allá. Entonces se dedicaron. Entonces regresaron muchos, pero ya habían contraído matrimonio con hombres y mujeres de otras naciones. Por eso en el tiempo de Jesús había el conflicto de los samaritanos con los judíos. Ahora, en el presente, existen todavía judíos que prueban su genealogía, que son descendientes de David. Y existen israelitas que prueban que ellos son descendientes de las tribus, de los hijos que componían las tribus de Israel. Yo le voy a indicar algo. Cuando ustedes tengan tiempo, salen a la vuelta aquí del patio, miran hacia arriba y ustedes van a ver unos emblemas en las 8 ventanas, ¿verdad? 4, y en esos pedazos que los sacaron en el centro, sabe que cada una de esas figuras que están allá arriba representan una de las tribus que asistían al grupo de la sinagoga que aquí se reunía, y que ellos podían probar que eran descendientes de esa tribu. Ahora, como Dios le prometió a Judá y David, Dios le promete, bueno, yo te voy a dar un rey. De ti va a salir un rey. Y ese va a ser el Mesías. Entonces, los judíos en toda su existencia como judíos esperan a ese Mesías. Pero ese Mesías ellos lo esperan políticamente.
Ellos lo que esperan es un líder que pueda establecer un sistema de gobierno que le provea a los judíos, que ahora también se están llamando Israel. Porque parte, como le dije, de las tribus que ustedes podrían ver, se están identificando y están reclamando los derechos de ser parte del pueblo en general. Se le llama judíos, pero dentro hay muchos que alegan, somos israelitas. Entonces, Dios, para darle la explicación por qué le mencionó, Dios le prometió, como él mencionó, desde Abraham, no solamente el hacer de ellos un pueblo, sino delegarle la responsabilidad de ser ellos los que proclamaran el conocimiento de Dios a las demás naciones. Por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Pero ¿qué sucedió? Los judíos, desde que eran israelitas en todo conjunto, fueron exclusivos, se apoderaron de Dios y no querían compartirlo con las demás naciones, y al que quería hacerse parte, ¿cómo se llamaba? Prosélito. Prosélito es un proceso que se desarrolló para establecer el cómo, si tú eres un gentil, quieres ser judío. ¿Qué tienes que hacer? Y con todo eso, serás un acercado, pero no un heredero. Ahora, por eso es que en este estudio, Dios quiso que a los judíos primero se le diese la oportunidad. Y fíjense, el mismo Jesús en varias ocasiones lo dijo. Recuerden ustedes cuando fue a la región de Tiro y de Sidón, que se encontró con aquella dama que tenía su hija atormentada, que ella vino y le rogó, y él, un momento, no se le puede dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero esa señora venía en ayuno y oración. Esa señora venía preparada. Y le dijo, no, tú tienes razón. Yo creo que ella le diría que eso hasta en mi casa es así. Eso de darle la comida de los niños, de los hijos, dársela a los perros, eso es una falta de consideración y de deber.
Pero una cosa sí te voy a decir. Y es que cuando se cae el pedazo de pan o se cae lo que se caiga del plato al piso, ¿tú sabes qué? Eso no está bien, cogerlo y dárselo otra vez a los hijos. Si no, tú dejas que los perrillos, que los perros se lo coman y lo hacen bien. Y él le dijo, oye, mujer, tú viniste preparada. Bien, te voy a dar un cheque en blanco. Y conforme a como tú has creído, porque grande es tu fe, tú sabes. Llévate este cheque y cuando necesites, tú lo llenas. Que yo me hago cargo de que en el banco lo acepten. Y dice que se fue y llegó. ¿Cuánto más demostró Jesús cuando envió a uno de los apóstoles? Le dijo, ustedes se van a ir y van a tocar, pero cuídense que sea a los de la casa de Israel. No van a ir a ninguna otra casa que no sea de los del pueblo de Israel, de los judíos. Ahora, déjenme ver si llego a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles seríamos todas las demás naciones que existen bajo del cielo, que no somos descendientes directos de Judá, ni de ninguna de las tribus de Israel. Ahora, yo tengo una situación. Saben que en mi árbol genealógico yo tengo parte judía. Yo tengo parte de judíos. Y lo tengo en la transcripción de que tengo parte judía. Y en una visita que hice a Israel me metí a la muralla de Lamento y me fui al lado de los judíos y apareció un rabí. Como me vio así, me dijo, tú no estás supuesto a estar aquí. Y le digo, bueno, yo lo que quiero es orar. Y me dice, bueno, dime, ¿cómo tú te llamas? Y yo me llamo Simón. Ah, pues tú puedes decir, mira, aquí. Puedes estar ahí. Porque Simón es judío. Nombre judío. Entonces, yo no lo sabía que yo tenía parte judía. Hasta que uno de mis hijos, no sé si él está ahí arriba, Jonathan, quiso investigar y averiguar hasta que encuentra que sí, que yo tengo parte judía. Pero eso no me va a salvar. Quien me salva es el judío que por mí murió en la cruz del Calvario. O sea que los gentiles son todos los que no son descendientes de la tribu de Judá, de la tribu de Judá y de los israelitas en general. Ahora, ¿qué sucede en este estudio
que un hombre llamado Pablo, con dos nombres, uno era Pablo y el otro era Saulo. Pablo es un nombre gentil. Saulo es un nombre hebreo. Entonces, Saulo había nacido en familia de la tribu de Benjamín. Por eso se llamaba Saulo. Pero el nombre que mayormente él usó fue Pablo. Pablo le dieron ese nombre en la ciudadanía romana. Cuando uno de los emperadores fue a invadir la parte de Antioquía y toda esa región se rindieron y no presentaron conflicto al emperador. Entonces el emperador, en gratitud, en agradecimiento por no haber confrontado el ejército, por haberse rendido, por haberse sometido, entonces le delega la ciudadanía romana. Pero él era de Tarso. ¿Qué era Tarso? Tarso era una ciudad portuaria donde había un puerto. Tarso tenía la universidad más avanzada en filosofía, en literatura, en todo lo que tenía que ver con el desarrollo intelectual. Ahí se crió Pablo. Pero bajo la tutela de sus padres, que eran judíos, en el sentido de que eran de la tribu de Benjamín y Benjamín estaba unido. Entonces, Pablo desciende a Jerusalén para ser instruido por Gamaliel, quien se consideraba el erudito más grande en la interpretación y aplicación de la ley judaica. Pablo, además de ser un constructor de carpas, él era abogado. Él era un especialista en la ley judaica. Él, quien aférrimamente persiguió a los cristianos, tuvo la experiencia de personalmente Cristo presentarse. No fue visión. Cuando él iba de Damasco, descendía de arriba de Antioquía e iba para perseguir a los creyentes, el mismo Señor se le aparece. Es el único que después de la resurrección tiene la oportunidad de volver a ver al Señor.
después de Cristo ascender al cielo, física y corporalmente, nadie más lo había visto. Solo Pablo. Ahora, note usted, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Dios permitió que él estuviera en Tarso, que pertenecía al área de Antioquía, y que recibiese la ciudadanía y le dieran el nombre de Pablo? Es que Dios se las sabe todas. Y como él lo quería para ir a los gentiles, y como lo iban a perseguir los judíos, que lo querían matar, por eso él entonces tenía acceso a apelar a César, porque a ningún romano los judíos le podían condenar a muerte. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Como hizo esto. Entonces ahora, el asunto es, él se convierte, pero mi hermano, la iglesia dijo, este es lo que está tratando de engañarnos. ¿Saben qué? Cuando él se convirtió, tuvo que irse, ¿sabe a dónde? Se fue a Arabia. Se llevó los libros, se llevó los pergaminos, se llevó el capote, la capa, los pergaminos y los libros que él tenía. Y estuvo allá y estudió. Cuando él viene de allá, viene un exégeta, viene hecho un experto. Y cuando llegó a la iglesia, él quería ministrar y exponía la palabra con la autoridad, porque además de haberle estudiado, la experiencia de haberle Dios a través de Jesucristo, habérsele revelado, presentado, Pablo tenía unas convicciones que estaban dispuestos a morir, a hacerle frente a cualquiera que se le presentase y le negase a Jesucristo. Entonces, él va a la iglesia, pero en Jerusalén los apóstoles dijeron, hay que tener cuidado con este hombre. Puede ser un lobo vestido de oveja. Hay que tener cuidado. Pero alguien le habló a Bernabé. Le puedo decir qué significa Pablo, qué significa Saulo, qué significa Bernabé. Porque lo que significa Bernabé es hijo de profecía. Saulo también, fíjense, Bernabé era de Chipre, una isla. En la isla de Chipre vivían levitas. Bernabé era descendiente de la tribu de Leví. Y Bernabé, que su nombre significa hijo de
de profecía, le cambió el nombre de Bernabé al convertirse a hijo de consolación. Porque Bernabé era el que buscaba a los hermanos y los consolaba. Bernabé busca a Saulo y fue con él y emprendieron entonces unos viajes misioneros. ¿Pero por qué? Porque la iglesia oraba, la iglesia ayunaba y la iglesia respaldaba. A nosotros nos toca orar, nos toca ayunar y nos toca respaldar. Yo estoy orando porque la iglesia, el buen pastor, ha producido muchos pastores y muchos obreros, pero en la actualidad, en el presente, la iglesia tiene que producirle a Dios, o Dios a través de la iglesia producir. Y la responsabilidad de la iglesia es orar, es ayunar. Y cuando el Espíritu confirma el llamado, respaldar. Respaldar, como ya dijimos, la oración, el ayuno, el respaldo económico de proveer y suplir lo que es necesario. O sea que ellos ayunaron, ellos oraron y determinaron que Dios había llamado a Saulo y a Bernabé para una obra. Y ellos salieron y Dios los usó poderosamente, pero hay que entender, fueron enviados por confirmación del Espíritu Santo. Tenemos que orar que el Espíritu se manifieste y que el Espíritu nos indique a quién Él ha llamado. ¿Quién está sentado en esos bancos que el Espíritu lo ha escogido para un ministerio? Y eso nos corresponde. Y luego hay que enviarlo, pero enviarlos por el Espíritu. No puede ser que yo quiero ir a tal sitio y quiero hacer tal cosa si no hay una confirmación de parte del Espíritu, que puedan ir. Oraron. Jesús oró cuando fue a escoger a los 12 apóstoles para que ellos fueran y proclamaran. ¿Qué iban a hacer? A proclamar el Evangelio. Hay que tener cuidado. Podemos hablar de muchos temas, podemos hablar de muchas cosas, podemos tener muchas actividades, programas y proyectos, pero si el centro no es la evangelización de la humanidad, a Dios no le va a agradar. Tenemos que proclamar el Evangelio, que es el fundamento de la fe de los creyentes. Lo otro que vamos a entender es, en el Evangelio, el mensaje central es la salvación.
Como le dije, podríamos mencionar muchos otros temas, pero el tema central es la salvación y el perdón en Jesucristo. Hay dos respuestas. Hay veces que algunos quieren ir, y hay que tener cuidado porque realmente quieren ir, pero no son los enviados. Yo no sé si usted siente que hay en esta hora una cantidad de ministros en el extranjero y en otros lugares, aún domésticos, sufriendo y padeciendo, siendo atacados, siendo apedreados, siendo encarcelados, siendo martirizados. Y están frente a personas que lo que quieren es agredirles. Ellos llevan las buenas nuevas, ellos llevan el mensaje, ellos llevan la solución a la problemática de muchos hogares, de muchas personas, aún de las naciones. Mas, sin embargo, realmente le rechazan. Pero el que rechaza el Evangelio está rechazando la vida eterna. Está a sí mismo cohibiéndose. Y el Evangelio tiene milagros, hay prodigios, hay maravillas. Iglesia, ustedes que han sido fieles y que han venido, oremos que además de escuchar el testimonio de Amparo, que con mucho gusto y placer lo recibimos, oigamos de aquellos que entran por esas puertas con enfermedades que no hayan podido la medicina, pero que al llegar podamos orar y Dios hacer el milagro, hacer la obra. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención y esperamos que el próximo martes estén en la casa del Señor. Ahora recuerden, el domingo es Día de los Padres. Es un día muy importante. Un día que hay que hacer lo que esté a nuestro alcance para que ese padre se sienta bien. Amén. Gracias. Vamos a orar por Elsa Hurtán de Buenos Aires. Quiere que oremos por sanidad. David Pereira de Cuba tiene una petición. Fermina Soto de Puerto Rico desea salud. Alel Mejías de Uruguay, un milagro. Ella es estéril. Pero el milagro va a ocurrir. Mariceli González de Connecticut quiere ser salva.
Carmen Santiago quiere ser salva. Irma Toro del Bronx quiere sanidad. María Díaz de New Haven, salud por su hija. Víctor García de Nueva York quiere New Jersey, quiere ser salvo. ¿Cómo estar en pie? Y vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, nos allegamos al trono de tu gracia. Sentado a tu diestra, Padre, está nuestro Señor Jesucristo. Y Él dejó dicho en su palabra que todo lo que pidiésemos a ti, en su nombre, lo recibiríamos. Yo te presento cada una de estas vidas en los distintos países y lugares que nos han llamado para hacernos saber que en ellos hay una necesidad. Unos, Señor, por salud. ¡Qué bueno! Porque en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades y tú sufriste nuestros dolores, esas llagas que fueron causadas por, Señor, los latigazos, por los clavos, por la lanza. En esta hora, Señor, en este momento, yo te los presento, creyendo, Señor, que tu poder se manifieste en ellos, desde su cabeza hasta la punta de sus pies. Reciben sanidad. Esta dama que deseando tener, Señor, una criatura, ahora toca su cuerpo. Todas esas partes, Señor, que son reproductivas, sean tocadas. Ahora mismo, Señor, sus ovarios sean tocados, Dios mío, y se produzca, se engendre esa criatura que ella desea y te la dedicará, y tú serás glorificado. Aquellos que piden salvación, lo más grande y mejor que se puede recibir, te lo encomendamos y te pedimos que, Señor, sean perdonados todos sus pecados, que la sangre de Jesucristo, tal como dice tu palabra, en ellos, Señor, tenga vigencia, poder y autoridad para perdonar. Y ahora bendice a tu pueblo, mientras van a sus hogares y compartirán con sus familiares. La paz tuya sea ahora y siempre. En tu nombre, en el nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén.